mujer me invitó a una cena de negocios muy importante con un socio potencial japonés. Me miró de esa forma que es a la vez una invitación y una orden. Sonreí, asentí y simplemente me resigné a interpretar el papel del marido adecuado que acompaña y no estorba. Llevaba tantos años interpretando ese papel que ya ni siquiera necesitaba ensayar. Lo que ella no sabía, lo que nadie en nuestra vida sabía, era que yo entendía cada una de las palabras que se decían en japonés. Y cuando oí lo que le dijo a ese cliente sobre mí, cuando escuché cómo me describía con una frialdad casi clínica en un idioma que creía que yo no podía comprender, todo cambió para siempre. Pero dejadme empezar por el principio, porque nada de lo que ocurrió esa noche surgió de la nada. Fue el resultado de muchos años de pequeñas rendiciones, silencios y decisiones que había permitido que otros tomaran por mí. Antes de continuar, si te gustan este tipo de historias reales, llenas de emociones fuertes y decisiones difíciles, te invito a que te suscribas al canal, dejes un like y escribas en los comentarios si alguna vez te has sentido invisible en tu propia relación. Me ayuda mucho a seguir compartiendo historias como esta contigo. Me llamo Javier y durante 12 años pensé que tenía un buen matrimonio. No perfecto, pero lo suficientemente bueno como para no cuestionarlo demasiado. Trabajaba como directivo en una empresa de tecnología de mucho prestigio. El tipo de trabajo que no puedes explicar en una sola frase, en las reuniones familiares, y que todo el mundo resume con un simple «le va muy bien». Sofía, mi mujer, era coordinadora de marketing en una empresa más pequeña pero bastante dinámica. Nada glamuroso si lo mirabas desde fuera, para ella le gustaba la sensación de estar en movimiento, de tener campañas, eventos, lanzamientos. Vivíamos en un cómodo chalet adosado en una urbanización, con setos siempre recortados y vecinos que te saludaban educadamente sin llegar a ser nunca amigos de verdad. Íbamos de vacaciones una vez al año, casi siempre a sitios que quedaban bien en las fotos, y desde fuera probablemente dábamos la impresión de tener la vida prácticamente resuelta. Lo que nadie veía eran las finas, casi invisibles grietas que se acumulaban bajo esa superficie pulida. Cuando nos casamos, Sofía era una versión diferente de sí misma. O quizás yo la veía con otros ojos. No lo sé. Recuerdo las primeras noches en nuestro pequeño apartamento de alquiler antes del chalet, cuando comíamos pasta barata en platos desparejados y ella se sentaba en el suelo con las piernas cruzadas, escuchándome hablar de mis proyectos. En aquel entonces parecía interesada en todo, las decisiones técnicas que nadie fuera de mi mundo entendía, las bromas internas de la oficina, mis miedos a no ser lo suficientemente bueno. Ella, a su vez, me contaba sus ideas para campañas, cómo un día sería directora de marketing, cómo no había nacido para ser solo una cara más en la multitud. Yo la miraba y creía de verdad que avanzaríamos juntos, cada uno brillando en su propia esfera, apoyándonos mutuamente. Éramos pobres en lo material, pero ricos en expectativas. Sin embargo, en algún momento las cosas empezaron a cambiar. No podría señalar con exactitud cuándo empezó todo, porque no fue un terremoto, sino una lenta erosión. Quizás fue cuando me ascendieron hace unos 3 años, o quizás incluso antes, cuando empecé a traer a casa más agotamiento y menos presencia. Quizás fue cuando ella empezó a conocer a más gente interesante, sus palabras exactas, en congresos y eventos. El caso es que, casi sin darme cuenta, me encontré viviendo en un matrimonio diferente al que creía tener. Sofía se volvió más irritable, más crítica, siempre comparando nuestra vida con la de otras parejas que, según ella, viajaban más, salían más, estaban haciendo grandes cosas. Yo trabajaba hasta tarde, viajaba por conferencias, estaba pegado a los correos electrónicos y a las videollamadas,
y cuando llegaba a casa la encontraba pegada a su móvil, deslizando el dedo por las redes sociales con un ligero ceño fruncido o demasiado absorta en su propio mundo para hablar de otra cosa que no fueran obligaciones. Nuestras conversaciones se volvieron transaccionales. ¿Pagaste la hipoteca? No olvides que tenemos cena con los García el sábado. ¿Puedes llevar el coche al taller? No tengo tiempo. Ocasionalmente intentaba sacar un tema diferente, hablar de cómo me sentía, de lo desconectado que me notaba. Pero las respuestas solían ser rápidas, prácticas, deseosas de volver al torrente de notificaciones del teléfono o al correo del trabajo. Había días en que sentía que estaba hablando con una gerente, no con mi esposa. Me decía a mí mismo que esto era normal, que así es el matrimonio después de una década, que la pasión se desvanece, la rutina se instala y simplemente haces que funcione. Que la vida real no se parece a las películas ni a las historias que la gente cuenta en redes sociales. Aplastaba esa sensación de soledad que se colaba en las noches silenciosas mientras yo revisaba correos en mi despacho en casa y ella estaba en el salón viendo series que no me interesaban, riéndose sola de comentarios que yo ya no entendía porque no seguía ese contenido. Durante mucho tiempo pensé que ese vacío era parte del precio de una vida estable y que lo único que podía hacer era acostumbrarme, como quien se acostumbra a un zumbido constante de una máquina vieja, molesto, pero siempre presente. Recuerdo una noche en particular, una de esas que ahora veo claramente como una señal de advertencia temprana. Habíamos salido a cenar con otra pareja, colegas suyos del trabajo. Él era creativo, ella trabajaba en eventos. Toda la velada giró en torno a campañas, influencers, presupuestos, clientes difíciles. En un momento dado, él me preguntó, ¿y tú, Javier, a qué te dedicas exactamente? Abrí la boca para explicar de la forma más sencilla posible lo que hacía en mi empresa, pero Sofía se adelantó. Javier es directivo en una gran empresa. Lleva temas de sistemas, números, servidores, esas cosas técnicas, dijo, haciendo un gesto con la mano como si apartara un detalle menor. Es muy bueno en lo suyo, muy estable. Siempre digo que es mi pilar. Todos sonrieron. Sonaba bien, pero por dentro sentí una extraña punzada. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, como si mi carrera fuera algo plano, aburrido, útil solo como cimiento para que ella construyera algo más glamuroso encima. Fue una sensación fugaz, algo que descarté rápidamente, diciéndome que estaba siendo demasiado sensible. Con el tiempo, esa misma sensación se hizo cada vez más difícil de ignorar. Hace unos 18 meses tropecé con algo que cambió mi camino por completo, aunque en ese momento no tenía ni idea de hasta qué punto. Estaba navegando por el móvil en una noche de insomnio en un hotel de aeropuerto después de un vuelo retrasado. Era una de esas habitaciones impersonales con alfombras idénticas en distintas ciudades donde el silencio se siente hueco. Había cenado solo, mirando sin ver las noticias en la televisión, y luego me había acostado sin estar cansado. Entre correos del trabajo y anuncios, apareció uno de una prueba gratuita de una aplicación para aprender idiomas. El curso destacado era japonés, y de repente, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación olvidada, recordé algo de mí mismo que llevaba años enterrado. En la universidad había cursado un semestre de japonés cuando era otra persona, con otros sueños y menos miedo a perder el tiempo en cosas poco prácticas. Me había fascinado la escritura, la lógica diferente, la forma en que algunas palabras contenían matices que el español no tenía. Me gustaba la sensación de mirar el mundo desde un ángulo ligeramente distinto. Pero luego vino el trabajo serio, las facturas, el matrimonio, la idea de ser responsable. Y ese sueño acabó archivado en el cajón mental de los intereses bonitos pero inútiles.
Esa noche, tumbado en la cama del hotel, con el aire acondicionado zumbando y una densa soledad pegada al pecho, descargué la aplicación por curiosidad, solo para ver si recordaba algo. Recordaba mucho más de lo que pensaba. El hiragana volvió casi solo, como si hubiera estado esperando pacientemente en un rincón de mi memoria. Luego el katakana, luego palabras sueltas, frases cortas que me habían hecho sonreír años atrás. En pocas semanas estaba enganchado. Cada tarde después del trabajo, en lugar de quedarme hasta tarde haciendo horas extra inútiles solo para evitar volver a casa a un silencio compartido, volvía a casa, cenaba algo rápido y me encerraba en mi despacho con auriculares, haciendo lecciones como un adolescente disciplinado. Me suscribí a un podcast para estudiantes. Empecé a ver dramas japoneses con subtítulos, y más tarde sin ellos. Descargué un diccionario, compré un par de libros por internet. El reloj pasaba sin que me diera cuenta. No se lo conté a Sofía, no porque estuviera ocultando un crimen, sino porque ya había aprendido a no compartir cosas que ella ridiculizaría o minimizaría. 3 años antes, por ejemplo, le había comentado que quería hacer un curso de carpintería como hobby, algo manual para desconectar de la pantalla, para sentir que hacía algo que podía tocar con las manos. Estábamos desayunando, ella miraba el móvil y yo leía las noticias, y de repente le dije, «He visto un taller de carpintería cerca de la oficina. Estaba pensando en apuntarme un par de tardes a la semana». Levantó la vista, no enfadada, sino con una mezcla de sorpresa y diversión. «Javier, ya tienes suficiente con tu oficina y tus reuniones. ¿Ahora quieres ser artesano?». Se rió. «No seas ridículo. Además, ¿cuándo se supone que tendrías tiempo?». La conversación murió ahí. Intenté justificarlo, explicarle que no era por necesidad económica, sino por placer, pero ya había sido sentenciado como un capricho ridículo. Después de eso, aprendí a guardarme mis intereses para mí. Era más fácil que tener que defenderlos una y otra vez y acabar sintiéndome infantil. Así que el japonés se convirtió en mi secreto, mi mundo privado. Y resultó que se me daba bien, muy bien. Practicaba todos los días, a veces 2 o 3 horas, como un adicto a algo que, por primera vez en mucho tiempo, me hacía sentir vivo. Empecé con tutores privados online. La primera vez que pulsé en la videollamada y vi a una profesora japonesa al otro lado, sonriendo, saludándome en un idioma que sin saberlo había anhelado, sentí una mezcla de vergüenza y emoción. «Konnichiwa, Javier-san», dijo, y el sonido de mi nombre en japonés me pareció mágico. Cometí errores, muchísimos. Me enredaba con las partículas, confundía los tiempos verbales, mezclaba el vocabulario, pero cada pequeño paso adelante era una victoria personal. Me uní a grupos de estudio, foros donde la gente compartía consejos, libros, bromas internas. Empecé a leer novelas sencillas para adolescentes japoneses. Al principio eran una montaña, luego una cuesta exigente, finalmente un paseo desafiante pero posible. Al cabo de 1 año podía entender conversaciones en japonés con una fluidez considerable. No era perfecto, por supuesto, pero era suficiente para seguir películas sencillas, entender podcasts de nivel intermedio y mantener conversaciones decentes con mis profesores. Sentía que estaba recuperando una parte de mí mismo, que había enterrado bajo capas de responsabilidad y complacencia. Cada nueva palabra que aprendía, cada estructura gramatical que dominaba, era una prueba silenciosa de que todavía era capaz de crecer, de que seguía siendo alguien más allá de el que trae el sueldo a casa o el marido de Sofía. Era como abrir una ventana en una casa que creía sellada durante años y dejar entrar aire fresco por primera vez, un aire que además tenía un alfabeto diferente. Mientras mi mundo interior se expandía, mi vida cotidiana seguía encogiéndose.
Sofía estaba cada vez más absorbida por su trabajo, sus contactos, sus cenas estratégicas. Empezó a hablar de networking como si fuera una segunda religión. Nuestros fines de semana se llenaron de eventos a los que yo asistía más por obligación que por placer, fingiendo interés en conversaciones sobre clientes que no conocía y marcas que no me importaban. Ella, en cambio, parecía brillar en ese ambiente, y cuanto más brillaba fuera, menos luz traía a casa. Una tarde, a finales de septiembre, llegué a casa un poco antes de lo habitual. Había conseguido escapar de una reunión que amenazaba con alargarse eternamente, usando la excusa de un informe que supuestamente tenía que revisar en casa. Me quité la chaqueta, dejé las llaves en el cuenco de la entrada y fui a la cocina a prepararme una cena rápida. Estaba cogiendo un plato cuando Sofía entró casi detrás de mí, con una energía que no le había visto en meses, con ese brillo en los ojos que antes reservaba para nuestras buenas noticias. «Javier, tengo una noticia genial», dijo, dejando caer el bolso sobre la mesa con un golpe seco. «Estamos a punto de cerrar una colaboración con una empresa tecnológica japonesa. Podría ser enorme para nosotros. El CEO viene la semana que viene y mi jefe me ha pedido que lo lleve a un restaurante japonés muy exclusivo». «¿Tienes que ir a una cena de negocios?», pregunté, abriendo la nevera más por costumbre que por hambre. «Sí». El señor Tanaka preguntó específicamente si estaba casada. «Cultura de negocios japonesa», añadió, como si estuviera dando una conferencia. «Les gusta saber que eres estable, familiar. Da buena impresión». Cogió una botella de agua, bebió un largo trago y añadió, ya paseándose por la cocina como si ensayara la escena: «Tú solo tienes que ir bien vestido, sonreír, ser agradable. Ya sabes, lo de siempre». Algo en la forma en que dijo «lo de siempre» me pinchó por dentro, como una aguja fina que no mata pero molesta. Lo aparté con la facilidad practicada de quien lleva años restando importancia a esos pinchazos. «Claro, por supuesto. ¿Cuándo es?» «El próximo jueves a las 7 de la tarde. Ponte ese traje azul marino, el de la camisa blanca, conservador pero elegante». Y entonces Sofía por fin me miró directamente, midiéndome con la vista. «Tanaka no habla mucho inglés. La mayor parte de la conversación la llevaré yo en japonés. Probablemente te aburrirás un poco, pero tú relájate. Pide algo de comer y sonríe. ¿Vale?» El corazón se me aceleró de una forma que ella no podía interpretar. «¿Hablas japonés?», pregunté, intentando que la pregunta sonara casual. «Lo he ido aprendiendo trabajando con nuestra oficina de Tokio estos años», respondió con orgullo, irguiendo los hombros. «Me defiendo bastante bien ya. Es una de las razones por las que me están considerando para un ascenso importante. No mucha gente en mi campo puede negociar en japonés». No me preguntó si yo lo hablaba, ni se le pasó por la cabeza que pudiera tener algún interés o conocimiento. ¿Por qué iba a hacerlo? En su mente, yo era el ejecutivo ocupado que solo operaba en inglés y números, el marido que aparecería en la foto para demostrar estabilidad. Volví a mirar dentro de la nevera, con la mente ya en otra parte. «Suena genial, cariño. Allí estaré». Cuando salió de la cocina, me quedé junto a la encimera, con la puerta de la nevera aún abierta, el aire frío dándome en la cara. Una oportunidad acababa de caer del cielo. Una oportunidad para escuchar una conversación que Sofía consideraba privada, para oír cómo hablaba realmente, cómo se presentaba, cómo describía nuestra vida, cuando creía que yo no podía entender. Una parte de mí se sintió sucia por siquiera pensar en aprovecharme, pero otra parte más grande, la que se sentía cada vez más invisible en su propio matrimonio, la que había aprendido a vivir en silencio, quería saber. Necesitaba saber quién era yo en su historia cuando no estaba presente, o cuando, como ahora, estaba sentado justo a su lado como si fuera sordo.
Esa semana se me hizo eterna. Durante el día, trabajaba, asistía a reuniones, respondía correos como siempre, pero en cuanto tenía un momento libre, sacaba el móvil y repasaba vocabulario de negocios en japonés, expresiones de cortesía, fórmulas de disculpa y agradecimiento. Practicaba mentalmente estructuras complejas mientras esperaba el ascensor o mientras el café goteaba en la máquina. En casa me encerraba en mi despacho con la excusa de terminar informes, pero en realidad escuchaba podcasts de negocios en japonés, prestando atención a las frases hechas que podrían surgir en la conversación. No sabía exactamente qué esperaba oír. Quizás nada importante, quizás solo comentarios banales. Quizás estaba exagerando, siendo paranoico, buscando problemas donde no los había. Aún así, algo dentro de mí, esa intuición que aprendes a silenciar, pero que nunca muere del todo, insistía en que esta cena iba a mostrarme algo que no quería ver, pero que ya no podía permitirme ignorar. Llegó el jueves. Me desperté antes de que sonara la alarma. Mientras Sofía dormía profundamente, miré su rostro en la almohada, la boca ligeramente entreabierta, la frente relajada. Era la misma mujer con la que me había reído en aquel pequeño apartamento, la misma que me había besado con emoción cuando consiguió su primer ascenso. Y sin embargo, era diferente. No sé cuándo se había producido la metamorfosis, pero allí estaba el resultado. Me duché, me afeité con un cuidado casi mecánico, me puse el traje azul marino que me había pedido. Lo combiné con unos zapatos lustrados y un reloj discreto. Me miré en el espejo y vi exactamente lo que Sofía quería que viera el señor Tanaka. Un marido presentable que no la avergonzaría delante de un cliente importante, alguien que proyectaba estabilidad y éxito, un secundario bien vestido. El restaurante estaba en una zona cara del centro, en un edificio de cristal y acero con un portero en la entrada. Era moderno e increíblemente caro, uno de esos sitios con lista de espera de meses, donde las luces son tenues. Las mesas están lo suficientemente separadas para que la discreción parezca un lujo más, y la música de fondo es tan suave que apenas la notas. Sofía había conseguido la reserva a través de un contacto de la empresa. Caminaba con seguridad por el pasillo como si perteneciera a ese lugar. Llegamos 15 minutos antes. Se revisó el reflejo en la cámara del móvil. Se retocó el maquillaje. Se alisó una chaqueta que ya estaba perfectamente recta y murmuró sin apartar la vista de su reflejo: «Recuerda, sé agradable. No intentes meterte en la parte de negocios. Si el señor Tanaka te habla en inglés, respuestas cortas. Necesitamos que se centre en la colaboración, no que se distraiga con historias». Asentí, tragándome el sabor amargo que me subía por la garganta, ese sabor familiar de las veces en que mi papel se reducía a no estorbar. El señor Tanaka ya estaba sentado cuando llegamos. Un hombre de unos 50 y tantos años, con gafas de montura plateada y un traje impecablemente cortado. Sus manos descansaban sobre la mesa con una calma que imponía respeto. Cuando nos vio, se levantó de inmediato. Sofía hizo una ligera reverencia. Yo la imité, recordando mis lecciones de etiqueta japonesa. Intercambiaron saludos formales y respetuosos en japonés, con esas frases que yo había repetido tantas veces frente a la pantalla de mi ordenador. Escuché cada palabra, sintiendo una extraña mezcla de orgullo secreto y nerviosismo. Sonreí con la mirada de alguien un poco perdido y me senté en la silla que Sofía me había indicado, como si fuera un invitado más en su cuidada puesta en escena. La conversación empezó en inglés. Cumplidos superficiales, comentarios sobre el restaurante, el hotel, la ciudad, preguntas sobre si era nuestra primera vez recibiendo a socios internacionales. El inglés del señor Tanaka
Era bastante bueno, mejor de lo que Sofía había dado a entender, con solo un ligero acento. Yo intervenía lo justo, respondiendo cuando me miraban, haciendo alguna broma ligera cuando parecía apropiado. Tanaka sonrió un par de veces con esa sonrisa contenida, propia de quien está en modo profesional. Sofía, mientras tanto, guiaba la conversación como una directora de orquesta segura de sí misma. Cuando trajeron las cartas, con caligrafía japonesa y discretas traducciones, pasaron al japonés de forma natural. Fue casi imperceptible, una frase en inglés, otra mitad en japonés, y de repente todo era en japonés. La fluidez de Sofía era buena, aunque desde mi posición de oyente entrenado, capté errores y vacilaciones que ella compensaba con seguridad, sonriendo, usando su tono y su lenguaje corporal para cubrir los tropiezos. Discutieron proyecciones de negocio, estrategias de expansión, detalles de marketing y posicionamiento. No entendía todo, pero sí lo suficiente para seguir el hilo general. Me senté quieto, bebiendo agua, sonriendo de vez en cuando me miraban, interpretando mi papel de acompañante distraído. Por dentro, sin embargo, estaba tan alerta como un animal en el bosque. Entonces, el señor Tanaka se giró ligeramente hacia mí y dijo algo en japonés que capté con toda claridad. Una pregunta educada sobre a qué me dedicaba, si yo también trabajaba en tecnología y en qué área. Alcancé a abrir la boca para responder, sintiendo una punzada de tentación por revelar mi secreto, pero Sofía respondió por mí antes de que pudiera siquiera tomar aire. En japonés dijo: Javier trabaja en una gran empresa de tecnología, pero en un puesto bastante estándar. No es de los que toman las decisiones clave. Es un chico muy bueno, muy estable, pero se conforma con poco. Le gustan las cosas seguras. Yo soy la que asume los riesgos, la que tira del carro. Mantuve mi rostro neutro, mi sonrisa educada, pero por dentro algo se retorció con violencia. Un puesto bastante estándar. Llevaba años liderando equipos, cerrando proyectos complejos, gestionando presupuestos sobre los que ella nunca se había molestado en preguntar, y acababa de reducirlo todo a alguien que se conforma con poco, como si fuera un empleado mediocre con buena personalidad. Tanaka asintió cortésmente, haciendo un comentario sobre la importancia de la gente estable en cualquier organización, y no preguntó más. Me llevé el vaso de agua a los labios para tener algo que hacer con las manos. La cena continuó. Llegaron varios platos, todos impecablemente presentados, pequeños montículos de color y textura, cada uno casi una obra de arte. Comí lentamente, más por inercia que por apetito, y escuché de verdad. Sofía era diferente en japonés, más agresiva, más jactanciosa. Exageraba su papel en algunos logros, se atribuía ideas que claramente provenían de su equipo. Se pintaba a sí misma como la mente estratégica detrás de casi todo. No era una mentira rotunda, pero sí una versión inflada de la mujer que yo conocía. La oí decir que había salvado una campaña entera con una sola idea brillante. Cuando yo la había visto llorar en el sofá, porque nada funcionaba hasta que un colega propuso el cambio que lo arregló todo. Ahora, ese colega era un detalle borrado de su narrativa. Entonces, la conversación cambió de tono. El señor Tanaka mencionó el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, la importancia del apoyo familiar en carreras exigentes. Hizo una referencia a su propia esposa y a cómo lo había apoyado durante años, y preguntó de forma bastante directa cómo gestionaba Sofía esa presión en casa. Ella soltó una risa que me revolvió el estómago, una risa que sonó más cínica que divertida. Para ser sincera, dijo en japonés, mi marido no entiende muy bien la ambición real. Es un buen trabajador, pero le falta visión.
Yo me encargo de todas las decisiones importantes, las finanzas, la planificación de nuestro futuro. Javier es más de dejarse llevar. Es útil tenerlo como imagen de estabilidad. Da la impresión de una familia seria, un marido responsable. Me viene bien, así no tengo que preocuparme por un marido que quiera brillar demasiado o competir conmigo. Apreté el vaso de agua con tanta fuerza que pensé que se rompería. Sentí un calor que me subía desde el estómago hasta la cara, pero años de entrenamiento para ser el tranquilo, el que no montaba escenas, me mantuvieron en mi sitio. Tanaka emitió un sonido neutro, una especie de ya veo educado. Le miré a la cara y vi un destello de algo, quizás incomodidad, quizás desaprobación, pero no la confrontó. En su lugar cambió de tema y le preguntó a Sofía por sus metas a largo plazo, dónde se veía en 5 o 10 años. Aspiro a un puesto de directora en unos 5 años, continuó Sofía en japonés con la misma confianza inflada. Me he estado posicionando con cuidado, construyendo las relaciones adecuadas. Mi marido aún no lo sabe, pero llevo un tiempo moviendo algunos activos, abriendo cuentas offshore, simple planificación financiera inteligente. Si mi carrera requiere traslados o grandes cambios, necesito la flexibilidad para moverme rápido, sin estar atada a cuentas conjuntas o a su opinión sobre todo. Sentí que se me helaba la sangre. Cuentas offshore, mover dinero sin decírmelo. Sonaba menos a planificación inteligente y más a prepararse para un futuro en el que yo no tendría acceso a nada de lo que creía que era nuestro. Pero no había terminado. El señor Tanaka preguntó algo sobre el estrés del puesto, si tenía alguna forma de gestionarlo, algún hobby o actividad que la ayudara a desconectar. La risa de Sofía esta vez fue directamente desagradable. Tengo mis válvulas de escape, dijo. Hay alguien en el trabajo, Daniel. Es del departamento financiero. Llevamos viéndonos unos 6 meses. Mi marido no sospecha nada. Sinceramente, me ha venido genial. Daniel entiende mis ambiciones, cómo se juega el juego. Hablamos de estrategia, hacemos planes. Es un soplo de aire fresco después de volver a casa con alguien que vive feliz en su rutina, pensando solo en su trabajo y en cosas simples como ¿qué partido echan en la tele? Permanecí completamente inmóvil. Si alguien hubiera detenido el tiempo en ese instante, me habría encontrado convertido en piedra. Mi cara se sentía rígida, como si no fuera mía, mientras por dentro algo se desmoronaba con un estruendo silencioso. Una aventura. Cuentas offshore. Minimizar mi carrera. Pintarme como un hombre sin ambición. Un accesorio para dar buena imagen. 12 años de matrimonio. Y así hablaba de mí cuando creía que no la entendía. El señor Tanaka estaba claramente incómodo ahora. Lo noté en la forma en que se movió en su silla, en cómo redirigió la conversación a temas neutros, en la ligera tensión en su mandíbula. Era demasiado educado para confrontar a Sofía directamente, pero sus respuestas se volvieron más cortas, más frías. Apenas toqué los últimos platos. Los sabores que en cualquier otra circunstancia me habrían parecido delicados e interesantes, llegaban ahora a una boca incapaz de saborear nada. La cena finalmente terminó. Nos despedimos en el vestíbulo del restaurante bajo una luz demasiado blanca. El señor Tanaka hizo una breve reverencia hacia mí y dijo en un inglés cuidado: «Ha sido un placer conocerle, señor Javier. Le deseo lo mejor». Había una suavidad en sus ojos que me hizo preguntarme si había entendido más de lo que dejaba ver, si las palabras de Sofía le habían removido tanto como a mí. Creo que, en el fondo, ambos sabíamos que esa noche había dejado de ser solo una cena de negocios. El trayecto a casa fue silencioso. Sofía parecía satisfecha consigo misma. Tarareaba la radio, hacía algún comentario casual sobre el vino o el postre, como si nada especialmente delicado hubiera salido de su boca. En un semáforo en rojo,
se miró en el espejo del parasol y se retocó el pintalabios. «Ha ido bien», dijo finalmente. «Creo que vamos a cerrar el trato. El señor Tanaka ha quedado impresionado». «Me alegro mucho por ti», respondí, mi voz sonando vacía incluso para mí, como si viniera de muy lejos. Miré por la ventanilla las luces de la ciudad, los edificios, las sombras de la gente cruzando las calles, ajenos a que dentro de ese coche, en silencio, un matrimonio se estaba derrumbando. En casa, Sofía me dio un beso distraído en la mejilla. Dijo que tenía correos que revisar y desapareció en su despacho. Cerró la puerta, como siempre. Subí al dormitorio, encendí la luz y me quedé de pie en medio del silencio, sin saber muy bien qué hacer con mi cuerpo. Me miré en el espejo del armario y vi a un hombre bien vestido, aparentemente exitoso, con la mirada vidriosa de quien acaba de ver el montaje final proyectado en una pantalla y no se parece en nada al tráiler que le habían vendido. Me senté en la cama, saqué el móvil, lo sostuve un momento en las manos, y entonces hice algo que nunca imaginé que haría. Llamé a Laura. Laura había sido mi compañera de piso en la universidad, mi mejor amiga durante esos años en los que todavía creía que todo era posible. Pasábamos noches enteras estudiando, riendo, compartiendo pizzas baratas y secretos. Me había visto llorar en mi primera ruptura seria. Yo había estado a su lado cuando su padre murió. Luego la vida, la distancia y sí, la sutil manera en que Sofía desalentaba mis amistades nos habían distanciado. Laura, irónicamente, se había convertido en abogada de familia y había pasado por su propio divorcio 5 años antes. Habíamos vuelto a conectar recientemente en redes sociales, intercambiado algunos mensajes, a ver si quedamos, pero no le había contado nada real de mi vida. Hasta esa noche, respondió al segundo tono sorprendida por la hora. Eran casi las 11 de la noche. Javier, dijo, con esa mezcla de alegría y alarma que se tiene cuando un amigo del pasado llama tarde. Tragué saliva. Necesito una abogada, dije, y la voz se me rompió en la última palabra. Hablamos durante 2 horas. No exagero. Me tumbé en la cama en la penumbra de la habitación y se lo conté todo. La cena, la conversación en japonés, las cuentas offshore, la aventura de 6 meses con Daniel, los años sintiéndome minimizado y utilizado como atrezo para la estabilidad. Mientras hablaba, estaba dando forma a cosas que hasta entonces solo habían sido sensaciones vagas, y al nombrarlas, se volvían más reales, más innegables. Laura escuchó sin interrumpir mucho. De vez en cuando solo decía «ajá» o pedía algún detalle concreto, pero se notaba que su mente trabajaba a toda velocidad, entrenada para este tipo de historias, aunque esta vez doliera más porque el protagonista era alguien a quien apreciaba. Cuando terminé, hubo unos segundos de silencio al otro lado. «Lo primero que necesito que hagas es respirar», dijo finalmente. «¿Puedes hacer eso por mí?» Respiré, tomé aire profundamente, lo solté despacio. «Segundo, tienes que entender que lo que está haciendo con esas cuentas offshore podría ser ilegal. Es, desde luego, muy poco ético si está ocultando bienes gananciales en previsión de un divorcio o simplemente para controlarlo todo. Eso es fraude financiero. Podemos usarlo a tu favor». «No tengo pruebas», susurré. «Fue solo una conversación. No grabé nada. Estaba demasiado ocupado intentando procesar lo que oía». «No pasa nada», respondió con un tono firme que me recordó por qué siempre había confiado en ella. «Esto es lo que vamos a hacer. No la confrontes todavía. Sé que quieres, que te mueres de ganas de gritarle todo lo que sabes a la cara, pero tenemos que ser estratégicos. A partir de mañana vas a empezar a recopilar documentación, extractos bancarios, declaraciones de la renta, cualquier registro financiero al que tengas acceso.
Haz fotos, reenvíate correos, lo que sea. Si está moviendo dinero, habrá un rastro. Lo encontraremos. Laura, tengo miedo, admití. No solo miedo a perder el matrimonio, que ya estaba perdido, sino miedo a descubrir todo lo que había debajo de la superficie. Lo sé, dijo ella, pero también sé que eres inteligente y capaz, y acabas de demostrarlo aprendiendo un idioma entero sin que ella lo supiera. No eres el hombre conformista que ella describió. Puedes con esto, y no estás solo. A partir de este momento, pase lo que pase, lo llevaremos juntos. ¿Entendido? Cuando colgamos, me quedé mirando el techo un rato en la oscuridad. Luego me senté en el borde de la cama y por fin dejé que todo lo que había contenido en el restaurante me golpeara. Rabia, traición, dolor, miedo. Lloré en silencio, con los puños apretados sobre las rodillas, sintiendo una mezcla de humillación y alivio. Pero debajo de todo eso, algo más empezó a crecer. Una determinación fría y clara. No iba a seguir siendo el marido útil, solo un accesorio para la estabilidad. No iba a seguir permitiendo que me disminuyeran y me engañaran en mi propia casa. Iba a recuperar el control de mi vida, aunque eso significara reducir a cenizas todo lo que había construido hasta ese momento. Sentí que por primera vez en mucho tiempo no era yo quien esperaba que Sofía decidiera el siguiente movimiento, sino quien iba a decidirlo. A la mañana siguiente, llamé al trabajo diciendo que trabajaría desde casa porque no me encontraba bien. Tenía suficiente crédito y confianza acumulados como para que no hubiera preguntas incómodas. Sofía apenas se dio cuenta. Murmuró algo sobre una reunión importante y se fue a la oficina con el café en una mano, el móvil pegado a la otra. Desde la ventana, la vi subir a su coche, ajustar el retrovisor, comprobar su maquillaje y arrancar, sin imaginar nunca que mientras se alejaba, la vida que había construido con tanto cuidado empezaba a desmoronarse donde menos lo esperaba, en sus propios cajones. En cuanto su coche desapareció por la esquina, empecé a buscar. Sofía guardaba archivos en su pequeño escritorio del salón, un mueble que siempre me había parecido caótico, pero que en realidad tenía su propia lógica. Sobres entreabiertos, carpetas con etiquetas parciales, notas adhesivas con abreviaturas que solo ella entendía. Abrí cajones con el corazón latiéndome en la garganta, sintiendo que cruzaba una línea, pero recordando la voz de Laura. Te estás protegiendo. Esto no es una invasión gratuita, es defensa propia. Encontré extractos bancarios de los últimos 3 años, declaraciones de la renta conjuntas, información sobre cuentas de inversión. Lo fotografié todo con el móvil y lo subí a una carpeta privada en la nube que Laura había creado para mí esa misma noche, enviándome el enlace con un breve mensaje. Guardamos todo aquí, paso a paso. Y allí estaban. 2 cuentas que no había visto en mi vida, con nombres de bancos que no estaban en nuestra lista habitual, transferencias periódicas, cantidades que no eran enormes de una vez, pero que sumaban una cifra mareante. 50.000 euros se habían movido en los últimos 8 meses a un banco en las Islas Caimán. Nuestra cuenta de ahorros conjunta había sido vaciada lentamente, no de golpe, sino en pequeños mordiscos diseñados para no despertar sospechas en alguien que no mirara con atención. Alguien como yo, que confiaba. Sentí náuseas. Tuve que apoyarme en el escritorio un momento para mantener el equilibrio, pero seguí fotografiando, seguí documentando. Laura me había dicho que fuera meticuloso, así que lo fui. También encontré correos impresos y archivados, correspondencia sobre una pequeña propiedad de inversión que no sabía que existía, o más bien, que ella poseía. Un apartamento en la playa comprado a través de una sociedad de la que nunca había oído hablar. Todo estaba a su nombre.
El mío estaba conspicuamente ausente, como si nunca hubiera existido en ese plano, y entonces encontré los correos dirigidos a Daniel. Sofía había sido descuidada, o quizás demasiado confiada. Había impreso algunos intercambios, probablemente para revisar cifras o fechas, y los había dejado en una carpeta azul sin una etiqueta clara. Empecé a leer, pensando que eran documentos de trabajo, pero las primeras líneas me dejaron helado. Mensajes románticos, comentarios íntimos sobre noches en hoteles de trabajo, bromas privadas sobre lo ingenuo que yo era, planes para un futuro en el que claramente no aparecía. En uno de ellos, escrito unos días antes de la cena con Tanaka, se leía: «En cuanto resuelva el problema, Javier, podremos dejar de escondernos. Solo necesito un poco más de tiempo para colocar todas las piezas». El problema, Javier. En eso me había convertido. En un asunto administrativo que había que resolver para que su vida ideal funcionara. Guardé cada uno de esos correos como si fueran piezas de un puzzle macabro. Pasé 6 semanas reuniendo pruebas en silencio, viviendo con una mujer a la que ahora veía con absoluta claridad y que, sin embargo, seguía durmiendo en mi cama, comiendo en mi mesa y hablándome como si nada. Esos días fueron los más largos y extraños de mi vida. Me levantaba, desayunaba con ella, la escuchaba quejarse del tráfico, de su jefe, de algún colega, de lo mucho que tenía que luchar para conseguir lo que merecía. A veces mencionaba a Daniel de pasada, como el de finanzas que nos está volviendo locos. Y yo asentía, sintiendo que mi cara era una máscara bien fijada. Trabajaba, asistía a reuniones, y de vez en cuando me escapaba al baño a revisar mensajes de Laura, que estaba organizando la información, construyendo el caso con la precisión de quien ha visto demasiadas versiones de la misma historia. Nos reunimos 2 veces por semana en su despacho. Yo llegaba con una carpeta o con el móvil lleno de fotos nuevas. Ella me recibía con un café y una expresión que mezclaba profesionalidad y afecto. Su despacho era un lugar pequeño, lleno de papeles, diplomas en la pared, estanterías con libros de derecho y una planta medio muerta en un rincón. El contraste con mi aséptica oficina llena de pantallas y gráficos era brutal. Allí, sentado frente a ella, me sentía menos directivo y más ser humano desnudo. Revisamos cada documento, cada correo, cada transacción sospechosa. Aquí, decía Laura, subrayando una fecha, empieza a vaciar la cuenta de ahorros y coincide con compras que no aparecen en vuestra planificación normal. Este correo de Daniel, añadía más tarde, es oro puro. Está admitiendo conocimiento de las transferencias de dinero. Eso le mete en problemas a él también. Pero lo más importante es que demuestra que nada de esto fue un accidente. ¿Te das cuenta de que lo tenía todo planeado?, preguntaba yo a veces, con una mezcla de asombro y horror. Sí, respondía ella, mirándome a los ojos. Y precisamente por eso vamos a hacerlo bien. Esto no es una venganza vacía, Javier, es justicia. Estás reclamando lo tuyo y poniendo límites a alguien que nunca pensó que fueras capaz de hacerlo. Mientras tanto, en casa, Sofía parecía vivir en una realidad paralela. Seguía hablando de su posible ascenso, de la asociación con la empresa japonesa, de los pasos que estaba dando para asegurar nuestro futuro. A veces se mostraba incluso más cariñosa que antes, como si intuyera algo, o como si, al saber que pronto ejecutaría su plan, pudiera permitirse una especie de nostalgia anticipada. Yo la observaba con una mezcla de tristeza y desapego. Dejé de preguntarme cuándo había dejado de quererme y empecé a aceptar que simplemente ya no formaba parte de su ecuación. ¿Estás seguro de que quieres llegar tan lejos?, me preguntó Laura en una de nuestras reuniones, cuando ya teníamos el caso armado. Lo de su empresa va a ser como una bomba. Puede que se quede sin nada, al menos durante un tiempo. Pensé en la cena.
en sus palabras, en el problema Javier, en la forma casual en que hablaba de ocultar dinero. Ella ya planeaba dejarme sin nada a mí, respondí. Lo dijo literalmente. Lleva mucho tiempo preparándose para esto. Yo simplemente me estoy adelantando. Laura asintió lentamente. De acuerdo, entonces lo haremos bien. Elegimos un viernes. Laura presentó la demanda de divorcio el jueves por la tarde, justo antes de que cerraran los juzgados. El viernes por la mañana me vestí como para ir a trabajar. Corbata perfectamente anudada, maletín en mano. Pero en lugar de dirigirme a mi oficina, fui a la de Laura. A las 9 en punto, el Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Sofía recibiría un dossier con todas las pruebas, las transferencias de dinero, las cuentas offshore, los correos con Daniel, todo organizado con una precisión implacable. A las 9:30, un oficial del juzgado le entregaría los papeles del divorcio en su oficina. Imaginé la escena sin querer. Ella, abriendo un sobre con el ceño fruncido, leyendo mi nombre en unos papeles que nunca esperó. Me senté en la sala de conferencias de Laura, una mesa larga, una ventana por la que entraba una luz pálida, una cafetera en un rincón. Tenía una taza de café delante que no podía saborear. Miraba el reloj cada 2 minutos, me levantaba, me volvía a sentar. En un momento dado, saqué el móvil para distraerme y vi una notificación, un mensaje de Sofía, algo sobre una cena que teníamos el sábado con unos amigos. Lo dejé sin leer. Unos minutos después, apagué el móvil por completo. No quería ver sus llamadas ni sus mensajes cuando se enterara de lo que estaba pasando. A las 11, Laura entró en la sala con su portátil. «Ya está», dijo. «Papeles entregados, pruebas recibidas. La han puesto en suspensión inmediata mientras investigan. Mi contacto en RR. HH, me acaba de escribir». Se sentó frente a mí. «¿Cómo te sientes?» Respiré hondo. Puse las manos sobre la mesa para sentir algo sólido. «Aterrado», admití, «pero en paz, como si por fin estuviera haciendo algo bien por mí mismo». Esa noche me quedé en casa de Laura. Tenía una habitación de invitados pintada de un color claro, con una cama de matrimonio y una mesita de noche con una lámpara sencilla. Ya me había dicho que podía quedarme allí el tiempo que necesitara. Me ayudó a redactar los correos para mi propio trabajo, explicando que me tomaría una excedencia por motivos personales durante unas semanas. Pedimos comida para llevar, abrimos una botella de vino y hablamos de cualquier cosa menos del divorcio durante 1 hora, como si pudiéramos darle un respiro a la tragedia. Por primera vez en años, sentí que podía respirar sin tener que justificar cada decisión, sin miedo a que cualquier deseo mío fuera juzgado como poco práctico. Sofía intentó llamarme 47 veces ese primer día. Lo sé porque fue Laura quien las contó. Dejó mensajes de voz que iban desde la confusión a la rabia, pasando por las súplicas y las amenazas veladas. No escuché ni uno solo. Laura sí, por obligación profesional, y los guardó como parte del expediente del caso. Me los describió brevemente. Primero, un «¿qué está pasando?», luego un «¿cómo te atreves?», seguido de un «podemos hablar de esto», y más tarde un «vas a arruinar mi carrera». Piénsalo. El catálogo completo de alguien que no se siente culpable por lo que hizo, sino por las consecuencias que ahora tenía que afrontar. El sábado, acompañado por Laura y un agente de policía, solo como medida de precaución, por si las cosas se salían de control, volví a casa a recoger mis cosas. La policía no estaba allí porque temiera violencia física. Era más bien una presencia neutra, un testigo. Sofía estaba en el salón y tenía un aspecto terrible, despeinada, descuidada, los ojos rojos e hinchados. Cuando me vio entrar, se levantó de un salto. «Javier, por favor», empezó dando un paso hacia mí. Levanté la mano. «No».
Se quedó paralizada, respirando con dificultad. Solo déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Pregunté, sintiendo una extraña calma. Que me estás engañando, que has estado ocultando dinero, que le dijiste a un socio comercial que soy un hombre sin ambición, útil solo para la imagen de estabilidad. Escuché cada palabra de esa cena, Sofía, cada una. El color se le fue de la cara al instante, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Tú no hablas japonés, balbuceó. Lo hablo con fluidez desde hace más de un año, respondí. Curioso que nunca preguntaras. Nunca te interesó lo que hacía con mi tiempo mientras estabas demasiado ocupada con el trabajo. O con Daniel. Dije su nombre intencionadamente. Vi cómo le temblaba la barbilla. Se derrumbó en el sofá, como si las piernas no la sostuvieran. La empresa me ha suspendido, dijo al cabo de unos segundos. Lo están investigando todo, Javier. Podría perder mi trabajo. Eso ya no es mi problema, dije, y empecé a caminar hacia las escaleras, hacia el dormitorio donde tenía que hacer las maletas. Espera. Su voz era desesperada, casi histérica. Podemos arreglar esto. Terapia de pareja, lo que sea. Lo dejo con Daniel. Podemos superarlo. Fue un error. Estaba confundida. Ya sabes cómo es la presión. Me giré para mirarla de verdad. A esta mujer con la que había pasado 12 años, a la que había querido y que pensé que me quería. ¿No quieres arreglar esto?, dije lentamente. ¿Quieres arreglar tu carrera, tu imagen, tu situación financiera? No te duele haberme hecho daño, te duele que te hayan pillado. Eso no es verdad, replicó, pero sus ojos se desviaron unos segundos hacia el agente de policía, hacia Laura, como buscando un escenario más favorable. En esa cena le dijiste al señor Tanaka que yo era un hombre conformista, que tú eras la que mandaba, que yo era poco más que un símbolo de estabilidad que quedaba bien en las fotos. Continué. Siquiera te acuerdas de haberlo dicho. Su silencio fue respuesta suficiente. Bajó la mirada, apretando las manos sobre las rodillas. Se acabó el hacerme pequeño para que tú te sientas más grande, Sofía, proseguí. Se acabó ser el marido conveniente que no exige demasiado. Presenta todos los recursos que quieras, lucha el divorcio si te apetece. Pero no vas a ganar, y no te vas a salir con la tuya ocultando nuestro patrimonio. He visto las cuentas, los correos, el apartamento. Ya no puedes fingir que esto fue un malentendido. Vi algo romperse en su expresión. Quizás fue el momento en que se dio cuenta de que el problema Javier había dejado de ser un peón manejable y se había convertido en un oponente imprevisto. Pasé 2 horas haciendo las maletas, sacando ropa del armario, empaquetando libros, cuadernos de japonés, mi portátil, algunos objetos personales que me parecieron demasiado cargados de recuerdos como para dejarlos atrás. Cada objeto que metía en la maleta era también una pequeña despedida a una versión de mí mismo que ya no existía. Sofía no intentó detenerme. Se quedó en el sofá, mirando al vacío, pasándose de vez en cuando las manos por el pelo, como si intentara ordenar por fuera algo que estaba roto, sin remedio por dentro. Yo también me sentía roto, no voy a mentir, pero a diferencia de ella, por fin sabía hacia dónde caminar. El divorcio tardó 8 meses en resolverse. La ley de nuestro estado exigía un período de espera de 6 meses desde la presentación de la demanda y pasamos ese tiempo negociando el acuerdo con abogados, documentos, vistas y silencios incómodos en los pasillos de los juzgados. La investigación interna de la empresa encontró pruebas suficientes de violaciones éticas. Las transferencias de dinero no declaradas, el uso de información privilegiada para beneficio personal, los correos con Daniel. La despidieron. Más tarde encontró otro trabajo, pero en un puesto inferior, con menos sueldo y mucho menos prestigio. Las cuentas offshore tuvieron que ser declaradas y divididas.
La propiedad que no sabía que existía pasó a formar parte de los bienes gananciales. Laura, con la paciente eficacia que la caracterizaba, tiró de cada hilo hasta deshacer la red que Sofía había tejido a mis espaldas. Hubo momentos difíciles, por supuesto, sesiones en las que los abogados de Sofía intentaron pintarme como un hombre frío, ausente, demasiado centrado en su carrera, alguien que sin querer la había empujado a buscar comprensión en otra parte. Escuchaba esas narrativas como quien oye una historia sobre un personaje vagamente familiar, pero al que no termina de reconocer. No soy perfecto, pensé muchas veces, pero nada justifica lo que ella intentó hacer. En una vista nuestras miradas se cruzaron. Había una mezcla de reproche y súplica en la suya, como si aún esperara que en el último momento yo me echara atrás. No lo hice. Al final me fui con la mitad de todo lo que había intentado ocultar, más una pensión compensatoria durante 3 años, mientras reajustaba mi vida y reorganizaba mi propia carrera en condiciones que me beneficiaban a mí, no a nuestra imagen. Pero más allá del dinero, me quedé con algo impagable, la certeza de que había elegido dejar de ser un personaje secundario en mi propia historia. La mejor parte, sin embargo, algo que nunca vi venir, ocurrió unos 2 meses después de iniciar el proceso de divorcio. Una mañana, mientras revisaba correos en mi ordenador, vi una notificación de LinkedIn, un mensaje nuevo. El remitente, el señor Tanaka. Tardé unos segundos en procesarlo. Abrí el mensaje con el corazón acelerado. Era breve pero cálido. Decía que se había enterado por terceros de mi divorcio y de la difícil situación que estaba atravesando. Añadía que durante la cena había tenido la impresión de que yo entendía más de lo que aparentaba y que esa intuición se había confirmado al conocer más tarde algunos detalles. Iban a abrir una oficina en nuestro país y necesitaban a alguien que entendiera tanto el mundo tecnológico y empresarial occidental como la cultura de negocios japonesa. Mi combinación de experiencia y dominio del idioma, escribía, sería de un valor incalculable. Me preguntaba si estaría dispuesto a tomar un café para hablar de un posible puesto. Recuerdo la sensación exacta, como si alguien hubiera abierto de repente una puerta en un muro que yo creía sólido. Me reuní con él y su equipo unas semanas después en la suite de un hotel discretamente lujoso. Esta vez hablé japonés desde el primer minuto. Vi cómo sus ojos se iluminaban con un respeto genuino y quizás un punto de diversión por haberlos engañado a todos aquella noche, fingiendo ser un invitado mudo. «Lo sabía», me dijo en japonés al final de la entrevista cuando el ambiente ya se había relajado. «En el restaurante cuando Sofía hablaba de ti, vi algo en tus ojos. Sabía que entendías más de lo que parecía. No sabía hasta qué punto, pero lo intuí. Me alegro de que hayas encontrado tu fuerza. Me ofrecieron el puesto, director senior de marketing y desarrollo de negocio para la nueva oficina. El sueldo triplicaba lo que ganaba antes, pero más allá del dinero había otra cosa: respeto, autonomía, una oportunidad real de construir algo propio. Acepté. Firmé el contrato sintiendo que cerraba definitivamente una puerta y abría otra que llevaba años esperando. Dirigí ese departamento durante 15 años antes de jubilarme. Viajé a Japón al menos una docena de veces. Caminé por calles que antes solo había visto en dramas y fotografías. Comí platos cuyos nombres había aprendido en mis clases de idiomas. Me perdí en estaciones de tren gigantes y dejé que mis colegas me guiaran por pequeños bares donde el japonés no sonaba a ejercicio académico, sino a música cotidiana. Hice amistades reales y profundas con gente que no me conocía como el marido de, sino como Javier, el tipo serio con un inesperado sentido del humor, el que se esforzaba por entender no solo el idioma, sino también las sutilezas de la cultura.
En el trabajo, por primera vez, sentí que mi opinión se escuchaba por lo que valía, no por lo bien que encajara en una foto. A nivel personal, mi vida también cambió. Me mudé a un apartamento sencillo pero luminoso, donde cada objeto lo había elegido yo, sin negociar con nadie. Descubrí que me gustaba cocinar, que me relajaba picar verduras mientras escuchaba música japonesa o podcasts de historia. Salí con algunas mujeres. Tuve una relación seria de 5 años con una colega de otra empresa, una mujer que también había pasado por un divorcio y con la que compartí muchas risas y algunas lágrimas. Terminó de forma amistosa porque nuestros caminos empezaron a divergir, pero nunca más volví a encogerme para encajar en la visión que otro tuviera de quién debía ser. Nunca más pedí permiso para tener hobbies, ni oculté mis intereses por miedo a que parecieran ridículos. Sofía me envió un correo una vez, unos 3 años después de que el divorcio fuera definitivo. Era un mensaje largo en el que me contaba que se había vuelto a casar, que tenía un hijo pequeño y que había conseguido estabilizar su carrera en otra empresa. Se disculpaba por cómo habían terminado las cosas entre nosotros y decía que esperaba que me fuera bien. Hablaba de errores de juventud, de no haber sabido valorar lo que teníamos. Leí el correo hasta el final, lo cerré y nunca respondí. Hay capítulos que no necesitan un epílogo, y este era uno de ellos. Mi silencio fue la única respuesta que quise darle. Ahora tengo 63 años. Todo esto ocurrió hace más de 20 años, pero recuerdo cada detalle con una claridad que a veces me sorprende. El restaurante con poca luz, el brillo satisfecho en los ojos de Sofía, mientras se presentaba como la mente estratégica, pintándome a mí como un hombre gris. La voz serena de Laura al otro lado del teléfono. El primer correo del señor Tanaka. El primer vuelo a Tokio. El divorcio, con todo lo doloroso que fue, me devolvió la vida. Me obligó a mirarme en el espejo y a preguntarme quién era yo sin el papel de marido, sin la fachada de un matrimonio estable. Y contra todo pronóstico, descubrí que el hombre que salió de ese fuego me gustaba mucho más que el que había entrado. Sigo estudiando japonés, aunque ahora lo hago por puro placer. Tengo una estantería llena de novelas, algunas fáciles, otras que todavía me hacen sudar, y disfruto encontrando palabras nuevas que no consigo traducir del todo. Veo películas, series, a veces incluso las noticias, solo para oír la cadencia del idioma. Ocasionalmente doy clases particulares a jóvenes profesionales que quieren aprenderlo por trabajo. Me miran con curiosidad cuando les cuento que en mi caso ese idioma empezó como una escapatoria secreta y acabó siendo lo que me salvó. Es la prueba viviente de que era capaz de mucho más de lo que me había permitido creer mientras vivía encogido en un matrimonio donde mi voz apenas contaba. Esa cena en aquel restaurante japonés fue, a la vez, la peor y la mejor noche de mi vida. La peor, porque escuché verdades que destrozaron la realidad que creía segura, porque me obligó a aceptar que la mujer con la que compartía cama no era la persona que yo pensaba. La mejor, porque por fin me empujó a actuar, a dejar de aceptar menos de lo que merecía, a salir de la cómoda incomodidad de ser invisible. Si estás escuchando esto y te encuentras en un matrimonio donde te sientes invisible, donde te minimizan, donde tus logros son ridiculizados o usados solo como decoración para la vida de otro, presta atención a ese sentimiento. No es debilidad, no es una exageración, no es ingratitud. Es tu voz interior intentando avisarte de que algo va mal. Aprende el idioma que necesites, quizás uno literal, como hice yo con el japonés, quizás el idioma de las leyes para entender tus derechos, quizás el idioma de las finanzas para saber qué se mueve a tu alrededor, quizás el idioma de tu propia autoestima para poder poner límites sin sentirte culpable. Reúne pruebas, aunque esas pruebas al principio sean internas.
momentos, frases, patrones que se repiten. No normalices lo que te duele cada día. Encuentra a tu Laura, a esa persona o profesional que sabe cómo protegerte y que te dirá con calma que no estás loco por sentir lo que sientes. Y cuando estés listo, recupera tu vida. No será fácil, va a doler. Habrá noches en las que te cuestiones todo, en las que te preguntes si no habría sido más sencillo quedarte donde estabas, aguantando sin más. Habrá días en que el miedo te susurre que es mejor ser un accesorio que arriesgarse a la soledad. Pero al otro lado de ese dolor, hay una vida en la que puedes ser completamente tú mismo, donde tu voz importa, donde tus decisiones cuentan, donde no eres un extra en la narrativa de otro, sino el protagonista de tu propia historia. Una vida en la que puedes sentarte, como yo, muchos años después, y contar lo que pasaste sin avergonzarte de haber elegido tu dignidad. Y créeme, por esa vida merece la pena luchar. Y si esta historia te ha removido algo por dentro o te ha hecho pensar en tu propia vida, no olvides suscribirte, dejar un like y compartir este video con alguien que pueda necesitarlo. También me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Tu participación ayuda a que este mensaje llegue más lejos de lo que imaginas.